Berta Hollis llevaba 4 horas sentada frente a la pantalla del monitor, atendiendo las llamadas de los habitantes de King William. Trabajar como despachadora de ambulancias en una pequeña ciudad de poco más de 15,000 habitantes no parecía tan agotador como en una metrópoli, pero exigía una concentración absoluta. Trabajaba en el turno de noche todos los martes, y esta noche había sido especialmente tranquila, con solo 3 llamadas a medianoche. Berta se estiró, estirando su rígido cuello, y echó un vistazo a su reloj. Las 3:20 de la madrugada. Faltaban 4 horas para que terminara su turno. Sus pensamientos volvieron a Pierce. No había respondido a su mensaje de texto de las 11 de la noche. Probablemente estaría dormido, pensó, aunque siempre había esperado sus mensajes durante los turnos de noche. Era una pequeña tradición. Ella le enviaba un mensaje cada 2 horas y él le respondía que la quería y que la estaba esperando. Pero desde hacía 3 meses, las cosas habían cambiado. Pierce Hollis, su marido desde hacía 6 años, parecía existir en un universo paralelo. Su empresa de jardinería, Green Touch, estaba ganando impulso, con más clientes y cada vez menos tiempo para su familia. Al principio Berta se alegraba de sus éxitos, le apoyaba, no se quejaba de las tardes solitarias, pero algo cambió sutilmente en su relación, y no fue solo la apretada agenda de su marido. El teléfono del escritorio vibró brevemente. Había llegado un mensaje. Berta lo cogió con una prisa poco habitual, pero solo era su colega Erwin, que le preguntaba si quería café de la máquina. Ella se negó y colgó el teléfono con un suspiro. Berta había heredado de su tía Edna su casa de 2 plantas en Willow Street. Pequeña pero acogedora, con porche y jardín, era la envidia de muchos de sus conocidos. Cuando ella y Pierce se casaron por primera vez, habían pasado horas discutiendo cómo amueblarían cada rincón de la casa. Pierce hablaba con entusiasmo de sus planes de convertir el jardín en un modelo de arte paisajístico. En parte este deseo y le llevó a la profesión. Antes de conocer a Berta, trabajaba en una empresa de construcción y no pensaba mucho en una carrera. Berta recordaba su primer encuentro tan vívidamente como si hubiera sido ayer. El festival de verano en King William, el aroma a maíz asado y algodón de azúcar, la música de los altavoces y el encuentro fortuito en el puesto de limonada. Pierce derramó su bebida sobre su blusa y su sonrisa culpable puso su mundo patas arriba. Fue torpe, divertido y tan sincero en sus disculpas que Berta, normalmente reservada con los desconocidos, aceptó inesperadamente una cita. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después ya vivían juntos, y otros 6 meses más tarde, casados. La boda fue modesta. Ambos no querían una celebración fastuosa. A Berta le bastaba con tener a su alrededor a sus amigos y colegas más cercanos. No tenía padres. Murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años. Pierce tampoco procedía de una familia unida. Su madre vivía en Oregón con su nuevo marido, y su padre hacía tiempo que había desaparecido de su vida. Los 3 primeros años de su matrimonio parecieron serenos. Se reían mucho, viajaban por el estado los fines de semana libres y hacían planes para el futuro. Entonces Pierce decidió crear su propia empresa, y Berta le apoyó invirtiendo parte de sus ahorros en el capital inicial. En aquel momento parecía lo correcto. Eran una familia, una unidad. Una llamada sacó a Berta de sus recuerdos. Una anciana asmática no podía respirar. Berta se recompuso al instante, hizo preguntas claras y dirigió al equipo a la dirección. Una vez atendida la llamada, volvió a sus pensamientos. Las primeras señales de alarma habían saltado hacía un año. Pierce se había vuelto irritable, a menudo respondía con brusquedad a preguntas inocuas y llegaba cada vez más tarde al trabajo. Berta lo achacaba al estrés. Los negocios requerían mucha energía y nervios. Intentaba crear una atmósfera de calma y apoyo en casa, pero sus esfuerzos parecían enfadar a su marido.
¿Por qué hay tanto silencio aquí?, preguntó un día que llegó a casa casi a medianoche. No hay vida, solo ese maldito reloj haciendo tic-tac. Berta guardó silencio entonces, aunque por dentro se sentía resentida. ¿Qué quería él? ¿Que ella hiciera fiestas en su ausencia? ¿O que llenara la casa con las risas de los niños? Ese era otro tema delicado. No tenían hijos. Primero habían querido vivir para sí mismos. Luego Pierce había estado ocupado construyendo el negocio, y cuando Berta por fin se había sentido preparada, había habido un aborto espontáneo. Hace 3 años, en su 12ª semana, Pierce la había apoyado lo mejor que había podido, pero algo se había roto entre ellos tras aquella pérdida. Berta cogió el teléfono y volvió a comprobar que su marido seguía sin contestar. Abrió la galería y hojeó sus fotos. Aquí estaban en el lago Murphy el verano pasado, Pierce rodeándole los hombros con el brazo, ambos sonriendo. Y aquí estaba la cena de Navidad en casa de sus amigos los Haywood. Pierce con un ridículo jersey navideño de reno, haciendo una mueca divertida. ¿Cuándo se torció todo? Hace 2 meses, mientras cambiaba la ropa de cama, Berta encontró un largo pelo rubio en la funda de la almohada de su marido. Su pelo era castaño oscuro. Se convenció de que podía ser el pelo de un cliente. Pierce se reunía a menudo con clientes en sus huertos. Una semana después, al lavarle la camisa, observó un leve rastro de pintalabios en el cuello. Berta solo usaba bálsamo labial. Su trabajo no requería maquillaje. Luego estaban las extrañas llamadas telefónicas, durante las cuales Pierce se iba a otra habitación. Mensajes que llegaban bien entrada la noche y que él contestaba pensando que Berta dormía. Un día, ella se despertó a las 3 de la mañana y lo encontró sentado en una silla junto a la ventana, sonriendo, mirando la pantalla del teléfono. Cuando ella le preguntó, él respondió que estaba mirando las fotos de un nuevo proyecto. La prueba más evidente era el perfume desconocido que ella había captado en su camisa hacía 15 días. Dulce, con toques de vainilla, Berta nunca lo había usado, prefería olores más frescos y cítricos. Nunca se había considerado celosa, pero estas pequeñas cosas se sumaban a una imagen mayor que temía admitir. Pierce la engañaba, o al menos sentía algo por alguien. Ayer casi se había atrevido a mirar su teléfono mientras él estaba en la ducha. El teléfono estaba en la mesita, desbloqueado. Él siempre había confiado en ella y nunca había escondido la contraseña. Pero algo había detenido a Berta. Tal vez el miedo a descubrir la verdad, tal vez la reticencia a rebajarse a espiar. Respetaba los límites personales y quería el mismo respeto para sí misma. En lugar de eso, decidió hablar directamente con él. Había iniciado la conversación varias veces, pero Pierce la había interrumpido irritado, había cambiado de tema o simplemente se había marchado alegando asuntos urgentes. La última vez fue anteayer. Ella le preguntó directamente si estaba saliendo con alguien y él se rió en su cara. «Berta, ¿estás teniendo esas fantasías otra vez? Quizá deberías ir al médico. Después de aquel incidente te has vuelto muy imaginativa». Aquel incidente era como él llamaba ahora a su aborto espontáneo y a la crisis nerviosa que le siguió. Berta no pudo ir a trabajar durante 15 días porque su dolor era muy intenso. Pierce, en lugar de apoyarla, empezó a insinuarle que estaba dramatizando en exceso y que ya era hora de que entrara en razón. El teléfono volvió a vibrar y esta vez era un mensaje de Pierce. «Lo siento, me quedé dormido. Te quiero. Que tengas un buen turno». Corto, sin emoción y sin las habituales bromas y emoticonos que solían adornar su correspondencia. Berta colgó el teléfono sin contestar. De repente se sintió insanamente sola en aquella silenciosa sala de control, con la pantalla parpadeante y el zumbido sordo del aire acondicionado. Miró su reflejo en el monitor apagado, el rostro cansado de una mujer de 32 años, con finas arrugas alrededor de los ojos y los labios apretados.
¿Cuándo se había vuelto tan tensa, tan cautelosa, tan infeliz? Mañana, decidió. Mañana intentaría volver a hablar con Pierce. Sin rodeos, sin rodeos. Valía la pena luchar por 6 años de matrimonio. Si él estaba enamorado de alguien, tal vez era solo un capricho pasajero que pasaría. Lo superarían. Se habían amado una vez, ¿no? Llevaba 3 horas de turno cuando entró otra llamada. Accidente de coche en la autopista. 3 heridos. Se necesitan 2 equipos. Berta se sumergió de nuevo en su trabajo, apartando sus problemas personales a un segundo plano. Ahora, lo más importante era salvar la vida de los demás. Ya pensaría en la suya más tarde. Cuando volvió a casa por la mañana, encontró una cama vacía y una nota en la mesa de la cocina. Reunión con un cliente temprano. Llegaré tarde. No esperes la cena. Berta arrugó la nota y la tiró a la papelera. Ya no le quedaban fuerzas para hablar. Se duchó y se fue a la cama, pero no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de recuerdos y suposiciones. El teléfono de Pierce estaba en la mesilla. Lo había olvidado al irse. Berta se quedó mirando la pantalla oscura durante un buen rato, luchando contra la tentación. Luego, con decisión, apartó la mirada y cerró los ojos. No sería el tipo de esposa que espiara a su marido. Si su matrimonio estaba realmente en peligro, se enteraría por él, no por mensajes leídos furtivamente. Al despertarse a las 3 de la tarde, Berta sintió una extraña determinación. Preparó la cena, pollo asado con hierbas, el plato favorito de Pierce, puso la mesa e incluso encendió velas. Quizás una velada romántica les ayudaría a encontrar de nuevo un terreno común. Quizá estaba equivocada después de todo y el problema solo estaba en su cabeza. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando por fin se abrió la puerta principal. Pierce entró, se quedó helado un segundo al ver la mesa puesta y luego sonrió tenso. ¿Qué fiesta es? Ninguna fiesta, dijo Berta con calma. Solo pensé en preparar tu plato favorito. La cena transcurrió en un tenso silencio. Pierce comía deprisa, casi sin mirarla, como si tuviera prisa. Olía a alcohol y a ese perfume dulce que Berta empezaba a odiar. Pierce, tenemos que hablar, dijo finalmente, cuando él apartó su plato vacío. Berta, estoy muy cansado. Se frotó los ojos. Todo el día de pie, 2 proyectos nuevos, muchos problemas con los proveedores. No lo hagamos esta noche, ¿vale? ¿Cuándo? Había una nota de desesperación en su voz. Llevas una semana evitando esta conversación. ¿Qué conversación? Había un destello de irritación en sus ojos. ¿De qué quieres hablar? De nosotros, Pierce. De lo que nos está pasando. De por qué ya no me miras a los ojos. De por qué hueles a perfume ajeno. Se quedó inmóvil y se levantó despacio de la mesa. Ya estás otra vez con lo mismo, ¿verdad? Ya te lo he dicho antes, todos son fantasías tuyas. Trabajo con clientes, muchos de ellos mujeres. Por supuesto, a veces, su olor puede impregnar mi ropa. Eso no significa que me acueste con alguien a tus espaldas. No estaba hablando de sexo, dijo Berta en voz baja. Tú sacaste el tema. Pierce hizo un gesto irritado con la mano. No es nada. No tengo energía para estos juegos. Me voy a la cama. Dio media vuelta y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Berta permaneció sentada a la mesa, mirando las velas encendidas. En su interior había un vacío, ni lágrimas, ni rabia, solo cansancio y humildad. Su matrimonio agonizaba lentamente, y ella parecía ser la única a la que le importaba. Por la mañana, Pierce ya no estaba en casa cuando ella se despertó. Esta vez ni siquiera había dejado una nota. Berta se preparó mecánicamente para ir a trabajar, preparó café en un termo y cerró la casa. Al pasar junto al lecho de rosas que Pierce había plantado para ella hacía 3 años, se dio cuenta de que las flores estaban marchitas. Hacía días que nadie las regaba. Durante todo el día, en la sala de control, trabajó con el piloto automático, respondiendo profesionalmente a las llamadas,
dirigiendo a los equipos, rellenando informes. Ninguno de sus compañeros notó que le pasara nada. Berta siempre había sido callada y reservada. Por la noche, al volver a casa, vio a Pierce en el porche. Estaba hablando por teléfono de espaldas a la casa y no la había oído llegar. Berta estaba a punto de llamarle cuando le oyó reír, una risa tan genuina y cálida que hacía muchos meses que no reía en su presencia. «Sí, Iris», dijo. «Claro que estaré libre. Sí, estará en el turno de noche. Sí, yo también la echo de menos. Iris». Ahora su rival tenía un nombre. Berta regresó en silencio al coche. Se puso al volante y permaneció sentada unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Después arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Necesitaba tiempo para pensar qué hacer a continuación y dejar que Pierce se preocupara de dónde estaba. Iris Nash. El nombre sonaba en la cabeza de Berta como el incesante tañido de una campana de alarma. La perseguía durante sus turnos, en sus escasos momentos de descanso y, sobre todo, en la vacía casa matrimonial que cada vez parecía menos un refugio. Después de la noche en que había oído a su marido hablar por teléfono, Berta había pasado la noche en un motel barato de las afueras de King William. La habitación era impersonal, pintura beige estándar en las paredes, moqueta raída, una cama aplastada, pero le proporcionaba la sensación de anonimato que necesitaba para pensar. Dormía poco, mirando al techo, intentando recomponer el rompecabezas de su vida. Por la mañana, Pierce llamó 6 veces y envió una docena de mensajes, cada uno con creciente ansiedad. «¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Estoy preocupada». Y finalmente, «Si no contestas, llamaré a la policía». Esta última amenaza obligó a Berta a responder, sucinta y fríamente: «Necesito tiempo. Estoy bien». No regresó hasta la noche. Pierce la esperaba en el salón, alarmado y molesto al mismo tiempo. «¿Qué demonios, Berta? ¿Tienes idea de lo que he pasado toda la noche?» «Yo sí», respondió ella, hundiéndose cansada en el sillón de enfrente. «Es por lo que he estado pasando los últimos meses, viéndote alejarte. Tú y tus fantasías otra vez», suspiró pasándose los dedos por el pelo rubio, un gesto que antes le había parecido tan dulce a Berta. «Iris no es una fantasía», dijo en voz baja, observando su reacción. El rostro de Pierce se congeló por un momento y luego trató de fingir desconcierto. «¿Quién? No me humilles más, Pierce. Anoche te oí hablar en el porche». Se quedó callado un segundo y luego se le cayeron los hombros. «No es lo que piensas, Berta. Iris es una clienta y una colega. Estamos trabajando en una campaña publicitaria para mi empresa. Es una especialista en marketing. Nada más». Le dijiste que la echabas de menos. No había acusación en la voz de Berta, solo cansancio. Es solo una expresión. Es lo que dice la gente cuando no se ve durante un tiempo. Prometiste reunirte con ella cuando estuviera en el turno de noche. «Reunión de trabajo», sonaba a la defensiva. «Me está ayudando con una nueva estrategia promocional. Dios, Berta, estás dando mucha importancia a esto. No puedo trabajar si vas a estar celosa de cada mujer que conozco». Esa noche, la conversación llegó a un callejón sin salida. Pierce juraba que no pasaba nada. Berta no lo creía, pero no tenía pruebas directas. Al final se fueron a habitaciones separadas. Pierce se quedó en el salón viendo la televisión y Berta subió a su dormitorio, donde se quedó sentada junto a la ventana durante largo rato, mirando la tranquila calle. Al día siguiente, Berta cogió la baja laboral. En lugar de descansar, condujo hasta la oficina de Pierce, un pulcro edificio de una planta con un letrero de Green Touch en la calle principal de King William. Aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de un arce, y esperó. Hacia el mediodía, Pierce salió de la oficina acompañado de una mujer rubia y delgada. La mujer era más joven que Berta, tal vez 25 o 26 años. Se movía con la seguridad de alguien que sabía lo que valía. Alta,
con una postura impecable, llevaba una falda ajustada y una blusa de seda. Pierce le dijo algo y la mujer se rió, tocándole el hombro despreocupadamente. Subieron al coche de Pierce y se marcharon. Berta los siguió, tratando de mantener las distancias. El coche de su marido se detuvo en el Blue Oyster, el restaurante más caro de la ciudad. Pierce y su acompañante entraron y, a través de la ventana, Berta vio cómo el maitre les acompañaba a una mesa apartada al fondo del local. No entró. No quería montar una escena en un lugar público. En lugar de eso, hizo unas cuantas fotos con su teléfono, sintiéndose patética y un poco sucia por haber sido seguida así. Pero necesitaba pruebas, si no para enfrentarse a Pierce, al menos para convencerse de que no se estaba volviendo loca. De vuelta en casa, Bertha abrió su portátil y tecleó el nombre Iris Nash King William en el buscador. Los resultados no tardaron en aparecer. Iris resultó ser una figura bastante prominente en su pequeña ciudad. Especialista en publicidad y marketing y licenciada por una prestigiosa universidad, trabajaba con varias empresas locales y, según cuentan, con bastante éxito. Llevaba una vida activa en las redes sociales, fotos de eventos empresariales, viajes, fiestas. En unas fotos de hace 2 meses, Berta reconocía con el corazón apretado el interior de la oficina de Green Touch y a su marido de pie junto a Iris con una copa de champán en la mano. El pie de foto decía: Nueva cooperación, nuevos horizontes, #business, #marketing, #partnership, asociación, sonreía amargamente Berta. Me pregunto hasta dónde llegó esta asociación. Durante las 2 semanas siguientes, Berta se convirtió en una auténtica detective. Estudió la agenda de Pierce, sus llamadas, sus mensajes. Cuando podía echar un vistazo a su teléfono, siguió sus movimientos. Estaba disgustada consigo misma, pero no podía parar. La incertidumbre era peor que saber la verdad. En esas 2 semanas, Pierce e Iris se vieron 4 veces más. 2 veces en un restaurante, una vez dando un paseo por el parque y una vez, esta fue especialmente dolorosa, Bertha los había visto salir del pequeño hotel Riverdale, a las afueras de la ciudad. Pierce sostuvo la puerta para Iris. Su mano tocó su cintura por un segundo, un gesto lleno de intimidad. Esa noche, cuando Pierce llegó a casa, Bertha ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Le oyó ducharse, entrando en silencio en el dormitorio, intentando no despertarla. Olía a gel de ducha y a algo más. ¿Culpa? ¿A remordimiento? Bertha no lo sabía. Solo sintió que el vacío de su interior se llenaba poco a poco de algo pesado y oscuro. Al día siguiente, Bertha telefoneó a Euna Haywood, la única amiga en la que podía confiar. Quedaron en verse en el Morning Dew Café, al otro lado de la ciudad, donde las posibilidades de encontrarse con alguien conocido eran mínimas. Yuna llegó 15 minutos tarde, típico de ella. Irrumpió en el café como un pequeño huracán, tiró su bolso en una silla libre y abrazó a Bertha con fuerza. «Lo siento, querida, estos clientes me están volviendo loca». Yuna trabajaba como asesora fiscal y siempre estaba muy ocupada, sobre todo durante la temporada de declaraciones. Era bajita, regordeta, con un mechón de rizos rojos, exactamente lo contrario de la recatada y esbelta Bertha, pero era este opuesto lo que hacía que su amistad fuera tan fuerte. «Tienes un aspecto horrible», dijo Yuna, escrutando a su amiga. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» «No me acuerdo», respondió Bertha con sinceridad. «Probablemente hace un mes». «Entonces, cuéntame». «Estabas tan misteriosa por teléfono que me preguntaba si ibas a matar a alguien». Bertha sonrió involuntariamente. La franqueza de Yuna siempre tenía un efecto refrescante en ella. Lo contó todo. Sus sospechas, la vigilancia, los encuentros de Pierce con Iris, el hotel. Yuna escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o chasqueando la lengua. «Ese cabrón», dijo cuando Bertha hubo terminado. «¿Qué vas a hacer?»
No lo sé, admitió Bertha. A veces pienso que debería dejarlo estar, divorciarme y empezar una nueva vida. ¿Así sin más? Yuna la miró con incredulidad. Después de 6 años de matrimonio, y la casa, las cuentas conjuntas, ¿y de verdad quieres dejar que se vaya a esa Iris? Se corrigió Berta. ¿A esa Iris sin repercusiones? ¿Después de todo lo que habéis pasado juntos? ¿Después de haber respaldado su negocio con tu dinero? Berta negó con la cabeza. No lo sé, Yuna. Solo estoy cansada de esta incertidumbre, de las mentiras, de tener que vigilar a mi propio marido. Tienes que hablar con él, sin rodeos, sin trucos. Pon todas tus cartas sobre la mesa. Lo he intentado, lo niega. Entonces muéstrale las fotos. Dile que los viste salir del hotel. Arrinconalo, Berta. Había ira justificada en los ojos de Yuna. No puede hacerte esto. ¿Y si confiesa? ¿Y entonces qué? Berta hizo girar la taza de café frío entre sus manos. ¿Y si dice que la quiere? Que ya no soy la mujer con la que se casó, que necesita una nueva vida. Entonces lo sabrías seguro, y podrías seguir adelante, pero primero tienes que darle la oportunidad de explicarse. Quizá. Yuna dudó, tal vez tenga una explicación. ¿Qué explicación podría haber para irse de un hotel con otra mujer? Berta sonrió con amargura. No lo sé. Quizá estaban discutiendo algún proyecto en la sala de conferencias. Berta sacudió la cabeza. El Riverdale es un pequeño hotel familiar. Allí no hay salas de conferencias. Entonces es un imbécil, dijo Yuna con firmeza. Y tienes que pedirle cuentas. Hablaron durante otra hora. Las sugerencias de Yuna iban desde una conversación tranquila hasta una dramática quema de las pertenencias de Pierce en el patio trasero. Berta se limitó a escuchar, agradecida por el apoyo, pero consciente de que tenía que tomar la decisión por sí misma. Tras despedirse de su amiga, no se dirigió a casa, sino al paseo marítimo, una pequeña zona ajardinada junto al río King donde a los lugareños les gustaba pasear. Era un día laborable y no había mucha gente. Berta encontró un banco libre y se sentó a mirar el agua oscura. Hacía 3 años, después de su aborto, había venido aquí a menudo. Entonces su dolor parecía no tener fondo, como este río. Recordó aquel terrible día en el hospital, las paredes blancas, el olor a antiséptico, el rostro del médico pronunciando palabras que ella se negaba a entender. Lo siento, señora Hollis, pero el feto ha dejado de desarrollarse. Pierce estaba allí, cogiéndole la mano, diciéndole que todo iría bien, que volverían a intentarlo cuando estuviera preparada. Pero en casa, sola consigo misma, Bertha se hundió en un abismo de desesperación. No podía dormir, apenas comía, se pasaba horas sentada en el cuarto del bebé que con tanto entusiasmo habían empezado a montar. Pierce intentó apoyarla, pero poco a poco su paciencia se fue agotando. Tienes que recomponerte. No puedes llorar eternamente por algo que no ha sucedido. Otras mujeres pierden hijos y, de alguna manera, siguen adelante con sus vidas. Las frases que le decía cada vez con más frecuencia se clavaban en su corazón como agujas. Un día estalló, le gritó, le tiró cosas, lloró tanto que empezó a ahogarse. Pierce llamó a una ambulancia. Diagnóstico: reacción depresiva aguda al estrés. 2 semanas en un psiquiátrico. Antidepresivos. Terapia. Bertha volvió a casa convertida en otra persona. Callada, cautelosa, temerosa de sus propias emociones. Pierce la apoyaba, pero algo se había roto entre ellos. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, a hablarle menos, a evitar la intimidad física. Y cuando intentaban hacer el amor, era mecánico e incómodo, como si fueran extraños el uno para el otro. Habían pasado 3 años desde entonces, pero la experiencia seguía entre ellos, no hablada, no perdonada, no resuelta. Y ahora Pierce la utilizaba contra ella, aludiendo a su Irene et Boyer. ¿Ese Ra, Hollis? Una voz sacó a Berta de sus recuerdos.
Un joven policía estaba cerca, creo que se llamaba Oliver Ray. ¿Se encuentra bien? Lleva aquí sentada más de una hora. Sí, gracias, agente Ray. Intentó sonreír Berta. Solo pensaba. Está oscureciendo, dijo en voz baja. Quizá deberías irte a casa. A casa. La palabra que antes había sido reconfortante ahora solo era inquietante. Pero el policía tenía razón. El cielo ya había adquirido un profundo color crepuscular y apenas quedaba nadie en el muelle. Por supuesto, asintió, levantándose. Gracias por su preocupación. Pierce no estaba en casa y Berta se sintió aliviada. Hoy no tenía energía para hablar ni fingir. Se dio una ducha caliente, se preparó un té y se sentó con un libro en el salón. Pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. No podía concentrarse. Hacia las 10 de la noche oyó llegar el coche de Pierce. Subió un poco tambaleante. Debía de haber bebido. «Ah, estás despierta», dijo al verla. «Creía que hoy tenías turno». «Me he tomado el día libre», contestó Berta, observando que él ni siquiera conocía su horario. «Ah», asintió inseguro y se dirigió a las escaleras. «Pierce», lo llamó Berta. «Tenemos que hablar». Él se detuvo sin volverse. «¿Otra vez?» «Berta, ¿cuántas veces? Estoy harta de estas conversaciones. Y yo estoy cansada de las mentiras». Su voz era tranquila pero firme. Él se volvió lentamente. «¿De qué estás hablando?» «De Iris Nash», dijo Berta, levantándose de la silla. «De vuestros encuentros en restaurantes, de vuestros paseos por el parque, sobre Riverdale». El rostro de Pierce se congeló por un momento, luego intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. «¿Me estabas siguiendo?» «Tuve que hacerlo», respondió simplemente. «No me dejaste elección». «Dios, Berta». Se pasó la mano por el pelo, el mismo gesto que antes le había parecido tan atractivo. ¿Te das cuenta de cómo suena? Como un comportamiento, tartamudeó. Una persona mentalmente inestable. Berta terminó por él. «Sí, Pierce, lo has insinuado muchas veces. Es muy cómodo achacar todas mis sospechas a los efectos de un ataque de nervios». «No me refería a eso», murmuró, pero había algo en sus ojos, culpa, miedo, que confirmó su suposición. «Exactamente eso». Berta dio un paso hacia él. «Utilizas mi dolor en mi contra. Me haces dudar de mi propia percepción de la realidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Luz de gas». «¿Qué demonios es eso?» Pierce levantó la voz. «No estoy haciendo luz de gas. Estás inventando problemas donde no los hay». «Te vi salir de Riverdale, Pierce», dijo Berta en voz baja. «¿Qué hacíais allí?» «Discutiendo la estrategia publicitaria». Abrió la boca, luego la cerró y volvió a abrirla. «No lo entiendes, es complicado». «Explícamelo». Berta cruzó los brazos sobre el pecho. «Soy toda oídos». Vaciló, y luego negó con la cabeza. «Ahora no, Berta. He bebido, estoy cansado. Esta conversación no va a conducir a nada bueno». «¿Cuándo?» Había una nota de desesperación en su voz. «¿Cuándo estarás dispuesta a explicarme por qué mi marido se va del hotel con otra mujer?» «Mañana», volvió a pasarse la mano por el pelo. «Mañana hablaremos, te lo prometo». Berta quiso objetar, quiso gritar, exigir respuestas ahora mismo, pero algo en su rostro demacrado, en sus ojos descoloridos la detuvo. En lugar de eso, se limitó a asentir. «De acuerdo, mañana». Pierce asintió con evidente alivio y subió rápidamente las escaleras. Berta se quedó de pie en el salón, sintiendo un extraño vacío en su interior. Sabía que la conversación de mañana podría cambiar toda su vida, pero de alguna manera no la asustaba ahora. Quizá ya conocía las respuestas a todas sus preguntas. Quizá solo necesitaba que Pierce se las dijera para seguir adelante. Apagó la luz y subió al dormitorio. Pierce ya dormía, o fingía dormir. Berta se tumbó en su lado de la cama, intentando no tocarle. En la oscuridad recordó las palabras de Yuna. «Entonces lo sabrás con seguridad».
y podrá seguir adelante. Quizá mañana por fin lo tuviera claro. Tal vez mañana comenzaría su nueva vida, con o sin Pierce. La conversación prometida nunca ocurrió. Berta se despertó con la cama vacía. Pierce se había ido antes del amanecer, dejando una nota en la mesa de la cocina. Asuntos urgentes en el trabajo. Hablamos esta noche. La caligrafía era apresurada. Las letras se arrastraban unas sobre otras, como si hubiera escrito apresuradamente, temeroso de cambiar de opinión. Durante todo el día, Berta estuvo en vilo. Tenía que ir a trabajar. La sala de control de ambulancias estaba escasa de personal y no podía defraudar a sus compañeros por muchos problemas personales que la atormentaran. El turno de 6 horas se alargaba interminablemente. Cada llamada requería toda su concentración, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima conversación con su marido. ¿Qué le diría? ¿Confesaría la aventura? ¿Le pediría perdón? ¿O anunciaría que se iba a Iris? Berta repasó las opciones, intentando prepararse para cualquier resultado, pero seguía sintiéndose completamente indefensa. A las 4 de la tarde, cuando faltaban 2 horas para que terminara su turno, llegó un mensaje de Pierce a su teléfono del trabajo. Nos vemos en la Almeja Azul a las 8. Tenemos que hablar seriamente. La Almeja Azul era el mismo restaurante donde había conocido a Iris. Simbólico, pensó Berta con una risita amarga. Escogió un lugar donde probablemente todos los camareros ya lo conocían como cliente habitual. Respondió brevemente. Bien. Después del trabajo, Berta pasó por casa para cambiarse. Se quedó un buen rato delante del armario sin saber qué elegir. Al final se decidió por un vestido azul oscuro con cuello alto, austero pero elegante. El maquillaje es mínimo, máscara de pestañas, un poco de colorete y pintalabios rosa pálido. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer cansada y de mirada cautelosa. Pierce había dicho una vez que sus ojos, del color de un cielo tormentoso, eran la parte más hermosa de su rostro. Me preguntaba qué vería ahora en ella. Llegó al restaurante a las 8 en punto. No quería llegar tarde ni llegar pronto. The Blue Oyster estaba medio lleno. El martes no es el día más popular para salir a cenar en una ciudad pequeña. El maître, un hombre alto con una postura perfecta, la recibió en la entrada. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «Sí, a nombre de Hollis», respondió Berta, intentando no mostrar su emoción. «Por supuesto», asintió el maître. «El señor Hollis la está esperando. Permítame acompañarla a la salida». La condujo a través de la sala hasta una mesa en la parte trasera del restaurante, parcialmente oculta del espacio principal por un tabique decorativo con plantas vivas. Bertha vio inmediatamente a Pierce sentado a la mesa, y al segundo siguiente se dio cuenta de que no estaba solo. Frente a él se sentaba una mujer, la misma mujer rubia que Bertha había visto salir del hotel con él, Iris Nash. Llevaba el pelo rubio peinado en un elegante recogido, el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos marrones y su vestido rojo de hombros descubiertos resaltaba su piel impecable. Berta se detuvo tan bruscamente que el maître, que caminaba delante, se volvió con una mirada interrogante. «¿Pasa algo, señora?» «No, todo va bien». Se obligó Berta a seguir adelante, aunque por dentro todo se agitaba con una premonición de desastre. Pierce se percató de su presencia y se puso en pie, con el rostro contorsionado por un momento por una extraña expresión, mezcla de culpa y determinación. «Bertha», asintió, sin intentar besarla o abrazarla como habría hecho antes. «Llegas justo a tiempo». «Hola». Desvió la mirada hacia la mujer. «¿No vas a presentarnos?» «Sí, claro». La voz de Pierce tenía una extraña tensión. «Berta, esta es Iris Nash. Iris, ella es Berta, mi esposa. Encantada de conocerte». Iris sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Pierce me ha hablado mucho de ti». Berta asintió en silencio, hundiéndose en la silla vacía.
Una tormenta de emociones se desencadenó en su interior: sorpresa, resentimiento, ira, pero no dejó que se reflejaran en su rostro. 6 años en los servicios de emergencia le habían enseñado a mantener la calma ante cualquier situación. No esperaba ver a nadie más aquí, dijo, volviéndose hacia Pierce. Dijiste que teníamos que hablar. Así es, carraspeó. Pensé que sería mejor que Iris también estuviera aquí, para mantener las cosas honestas. Honestas, repitió Berta. Interesante elección de palabra. Hubo una pausa incómoda, interrumpida por el camarero. Berta eligió una ensalada y agua mineral. No tenía hambre. Pierce pidió un filete y una copa de vino. Iris pidió pescado y también vino. Cuando el camarero se alejó, Pierce respiró hondo. Berta, he estado pensando durante mucho tiempo cómo decírtelo. Los últimos meses han sido difíciles para los dos. Para los tres, corrigió Iris con una leve sonrisa, y Berta sintió una punzada de rabia helada. Aquella mujer estaba sentada aquí, en aquel restaurante tan caro, hablando de sí misma como si formara parte de su vida y de la de Pierce, como si tuviera derecho a hacerlo. Sí, asintió Pierce lanzando una mirada apreciativa a Iris. Verás, Berta, Iris y yo dormís juntos, terminó Berta por él. Ya lo sé, os vi salir del Riverdale. Pierce parecía atónito. ¿De verdad me estaba siguiendo? ¿Qué se supone que debía hacer?, preguntó Berta en voz baja. Te negaste a decir la verdad. Todo es un poco más complicado que una mera conexión física, intervino Iris, colocando su mano sobre la de Pierce en la mesa. Pierce y yo hemos encontrado en el otro a nuestra alma gemela. Tenemos objetivos y ambiciones comunes. Berta miró sus manos unidas y luego desvió la mirada hacia Pierce. ¿Y por eso la trajiste aquí? ¿Para decirme que habías encontrado un alma gemela? Quería ser sincero. Pierce parecía incómodo. No quería hablar a espaldas de Iris. Qué honorable, dijo Berta secamente, sobre todo después de meses de mentiras. Mira, Pierce se inclinó hacia adelante. No planeé que las cosas salieran así. Iris y yo empezamos a trabajar juntos, y poco a poco os disteis cuenta de que estabais hechos el uno para el otro, terminó Berta. Ahórrame los detalles, por favor. No se trata solo de sentimientos, continuó Pierce. Se trata de estilo de vida, de objetivos. Berta, eres una persona maravillosa, pero, enarcó una ceja. Pero tú, vaciló, eres demasiado sencilla para mí. Las palabras cayeron como piedras. Berta sintió que algo en su interior se hacía añicos. Sencilla, repitió con voz sin vida. Lo que Pierce quiere decir, intervino Iris con una sonrisa condescendiente, es que tenéis diferentes aspiraciones en la vida. Pierce es ambicioso, quiere ampliar el negocio, llevarlo al siguiente nivel. ¿Y tú? Bueno, pareces contento con tu vida actual. Iris me está ayudando con un nuevo plan de negocio, dijo Pierce animándose. Vamos a abrir sucursales en ciudades vecinas, quizá incluso una franquicia. Es una gran oportunidad, Berta. Y yo soy demasiado fácil para esos prospectos. Se sorprendió Berta de lo tranquila que sonaba su voz. Esa no es la cuestión. Pierce frunció el ceño. Es que nunca has compartido mis ambiciones. Cuando hablaba de ampliar el negocio, siempre te preocupaban los riesgos, el crédito. Tú querías estabilidad, yo quería crecimiento. ¿Y Iris comparte tu ambición de crecimiento? Berta miró a la rubia. Por supuesto, asintió con seguridad. Veo un gran potencial en Pierce y su empresa. Con el marketing adecuado, Green Touch podría convertirse en una marca regional. Y, por supuesto, tú estarás a cargo de ese marketing, dijo Berta. Naturalmente, sonrió Iris. Es una cooperación mutuamente beneficiosa. Había algo más que interés comercial en la mirada que dirigió a Pierce. Berta sintió náuseas. Estaban discutiendo planes de negocio cuando hablaban de destruir su matrimonio, como si eso fuera algo secundario. Entonces, ¿qué quieres exactamente de mí, Pierce?,
preguntó ella directamente. Él parecía confuso. Pensaba que podríamos tener una separación civilizada, sin dramas. Sin dramas, repitió Berta. Así que traes a tu amante a cenar para decirme que soy demasiado simple para tus grandes ambiciones, y esperas que me limite a asentir y desearte una vida feliz. Bueno, esperaba que lo entendieras. ¿Qué se supone exactamente que debo entender, Pierce? Por primera vez había un atisbo de ira en su voz. ¿Que 6 años de matrimonio no significan nada para ti? ¿Que los votos que nos hicimos no eran nada? ¿Que yo solo era un peldaño en tu carrera? No hace falta que te pongas dramática, intervino Iris. La gente rompe, forma parte de la vida. Y no te estaba preguntando a ti, la interrumpió Berta mirándola a los ojos por primera vez. ¿Arruinaste el matrimonio de otra persona y tienes el descaro de darme consejos? Yo no he arruinado nada, se enderezó Iris. Vuestro matrimonio estaba roto mucho antes de que yo llegara. Pierce ha sido infeliz durante meses. Y por supuesto tú estabas allí para consolarlo. Bertha sacudió la cabeza. ¡Qué oportuno! Bertha. Pierce intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó de un tirón. Nunca quise hacerte daño, pero tú y yo somos demasiado diferentes. Después de ese incidente, algo cambió. Te retrajiste, te volviste diferente. Después de aquel incidente, repitió Berta lentamente. Ni siquiera puedes expresarlo con palabras. Perdí al bebé, Pierce, nuestro bebé, y sí, me cambió. Cambiaría a cualquiera. ¿Ves? Pierce se volvió hacia Iris. Está empezando de nuevo, siempre volviendo a ello como si hubiera ocurrido ayer en lugar de hace 3 años. Iris le acarició el brazo con simpatía. Tienes razón, cariño. Algunas personas no pueden olvidar el pasado. Prefieren vivir con viejos traumas en lugar de seguir adelante. Intercambiaron miradas comprensivas y Berta sintió que una fría rabia se acumulaba en su interior. Se sentaron frente a ella, su marido y su amante, y hablaron de ella como de un paciente irracional. ¿Sabes qué es lo gracioso, Pierce?, dijo, sorprendida por la calma de su voz. De verdad creí que podríamos arreglar esto, que tu engaño no era más que una locura temporal, una crisis de los 40. Estaba dispuesta a luchar por nuestro matrimonio. ¿Lo estabas? Parecía realmente sorprendido. De verdad, asintió Berta. Pero ahora, mirándoos a los dos, me doy cuenta de que me equivoqué. Nuestro matrimonio no tiene salvación. ¿Y sabéis qué? Ni siquiera estoy segura de querer salvarlo. El camarero les trajo el pedido, dejó los platos y se fue. Nadie tocó su comida. ¿Estás enfadado?, Pierce negó con la cabeza. Es una reacción normal. Con el tiempo te darás cuenta de que es mejor para todos. No hay necesidad de condescendencia, replicó Berta con frialdad. No soy un niño al que le dicen por qué no puede comer dulces antes de cenar. Pierce solo intenta ser sensible, intervino Iris. Está muy preocupado por ti. ¿En serio? Berta le dirigió una mirada burlona. Creo que solo quiere acabar de una vez con esta desagradable conversación y volver a sus grandes planes de hacerse con el mercado paisajístico del Medio Oeste. Berta. Había una advertencia en la voz de Pierce. No hace falta ser sarcástico. ¿Qué esperabas? Se encogió de hombros. ¿Que llorara? ¿Que tuviera una rabieta? Siento decepcionarte. ¿Lo ves? Pierce se volvió de nuevo hacia Iris. Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Esta agresión pasiva, esta frialdad. A veces siento que vivo con un robot en vez de con una mujer. Iris le acarició el brazo con simpatía. Lo comprendo, querido. Debe de haber sido duro vivir en un ambiente así. Volvieron a intercambiar miradas de comprensión mutua, y Berta sintió de pronto que ya había tenido bastante. Este espectáculo, esta farsa, no iba a participar más en ella. ¿Sabéis qué?, dijo levantándose de la mesa. No voy a malgastar mi velada en esto. Berta, Pierce frunció el ceño.
No hemos terminado. Tenemos que discutir asuntos prácticos, la casa, las finanzas. Lo discutiremos a través de mi abogado, le cortó ella. Ya me voy. Pero si ni siquiera hemos comido, dijo Pierce, confuso. La cena va por tu cuenta. Bertha cogió su bolso. Buen provecho. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de los clientes que la seguían. No le importó. Por primera vez en meses se sentía extrañamente ligera, como si hubiera perdido un gran peso. Bertha, espera, sonó la voz de Pierce. Se dio la vuelta y vio que él la alcanzaba. No puedes irte así como así. Sí puedo, dijo con calma. Y me voy. Pero la factura, vaciló. ¿Y qué pasa con ella? Me dejé la cartera en casa, admitió Pierce, y algo parecido al pánico brilló en sus ojos. Pensé que pagarías con tu tarjeta como siempre y que yo te devolvería el dinero. Bertha no pudo contener una carcajada. ¿En serio? Nos invitaste a tu amante y a mí a un restaurante para anunciarnos tu divorcio y esperabas que yo pagara la cena. Bueno, sueles llevar tarjeta, murmuró. ¿Y Iris? ¿No tiene dinero? ¿Tiene algún tipo de problema con el límite de crédito? Pierce parecía cada vez más incómodo. Mira, esto es incómodo, pero muy incómodo, asintió Bertha. Quizá tu amiga del alma, con sus grandes ideas de marketing, pueda encontrar una salida. Yo me largo. Bertha, dijo con un tono suplicante en la voz, no hagas esto. No me quieres en esta situación. No, Pierce. Lo miró fijamente a los ojos. Es que ya no quiero ser yo quien resuelva tus problemas. Has elegido a otra mujer, así que deja que se ocupe ella. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo la mirada de él clavada en su espalda. Por el rabillo del ojo, vio a Iris moverse nerviosa en la mesa, observando su conversación. Ya no parecía tan segura de sí misma. Al salir, Bertha respiró profundamente el aire fresco del atardecer. Sus manos temblaban ligeramente, pero en general se sentía sorprendentemente tranquila. 6 años de matrimonio habían terminado, no como ella esperaba, pero quizá exactamente como deberían haber terminado. Llegó a su coche, se puso al volante, pero no tuvo prisa por arrancar el motor. A través de la ventana del restaurante, pudo ver a Pierce hablando nerviosamente con el encargado. Iris estaba cerca, su confianza en sí misma sustituida por una evidente incomodidad. Bertha sonrió. Me pregunto qué dirá la brillante Iris Nash cuando se dé cuenta de que su alma gemela no solo es un mentiroso y un tramposo, sino también un hombre que no puede pagar una cena en un restaurante sin la ayuda de su mujer. ¿Cuánto durará su cooperación mutuamente beneficiosa cuando empiecen los verdaderos problemas? Pero eso no le preocupa. A partir de ese momento, los problemas de Pierce dejaron de ser los de Bertha Hollis. Y hubo una sorprendente liberación en ese pensamiento. Arrancó el coche y salió del aparcamiento sin mirar atrás. Por delante estaba lo desconocido, el divorcio, la soledad, tener que empezar de cero. Pero, de algún modo, esa perspectiva la asustaba mucho menos que volver a un matrimonio falso en el que no la valoraban ni respetaban. Conduciendo por las calles nocturnas de King William, pasando por edificios e intersecciones familiares, Bertha sintió que la determinación crecía en su interior. Ya no sería una víctima ni de Pierce, ni de las circunstancias, ni de sus propios miedos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. Lo primero que hizo en casa fue cambiar las cerraduras. Había un juego de repuesto en el armario, comprado después del intento fallido de robar a sus vecinos. Luego empaquetó las cosas de Pierce, no todo, solo lo esencial, y las metió en una maleta. Él podría recoger el resto más tarde, cuando hubieran quedado. Cuando terminó, Bertha se dio una larga ducha caliente, con la que se quitó no solo el cansancio del día, sino también, al parecer, toda la humillación de los últimos meses. Luego, envuelta en una suave bata,
Se sentó en la cocina con una taza de té y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar realmente en el futuro. Tiene 32 años. Tenía una casa, un trabajo estable, unos pequeños ahorros. No, definitivamente la vida no se ha acabado. Quizá acababa de empezar, una vida de verdad, sin mentiras ni autoengaños, sin tener que adaptarse a las ambiciones de los demás y tolerar el abandono. El teléfono sonó cuando el reloj pasaba de la medianoche. Berta miró la pantalla. Pierce. Rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Estoy de camino a casa. Las llaves están en el buzón. Las cosas también están en el buzón. Ya no vas a casa, respondió ella y apagó el teléfono. La casa que antes le había parecido tan acogedora ahora le parecía demasiado grande y vacía para ella sola. Pero era un vacío temporal, un espacio que podía llenar a su antojo, sin tener en cuenta los deseos y opiniones de los demás. Berta se levantó y paseó por las habitaciones tocando objetos familiares, marcos de fotos, libros en las estanterías, recuerdos de sus viajes. Algunas cosas tendrían que desaparecer, demasiados recuerdos, demasiado dolor, pero hoy no. Hoy solo quería sentir que esta casa aún le pertenecía, que aquí estaba segura. Se fue a la cama, sorprendentemente tranquila para alguien cuya vida acababa de dar un vuelco. Un pensamiento cruzó su mente antes de irse a dormir. Me pregunto cómo habrán salido Pierce e Iris de la situación del restaurante. Probablemente tuvieron que llamar a alguno de sus amigos o colegas, explicarles la situación, pedir ayuda. Humillante para alguien con tanta ambición. El pensamiento le produjo una fugaz satisfacción, pero Berta no se detuvo en ello. La venganza no estaba en sus planes, no quería castigar a Pierce, solo quería seguir adelante, vivir su vida, no malgastarla en rencores y ajustes de cuentas. Mientras se dormía pensó en el mañana, el primer día de su nueva vida. Una vida en la que ya no sería una víctima. Pierce se presentó en la casa a las 6 de la mañana. Berta oyó su coche incluso antes de abrir los ojos. Ella no bajó, observando desde la ventana del dormitorio cómo él descubría una maleta y un sobre de llaves en el buzón. Sus hombros se desplomaron mientras intentaba sin éxito abrir la puerta con su vieja llave. Luego siguieron los timbrazos, los golpes en las ventanas, los gritos. Berta no contestó. Estaba sentada en el borde de la cama, abrazada a sí misma, temblando, no de miedo, sino de una extraña excitación. Los vecinos empezaron a asomarse a las ventanas. La anciana señora Brooks incluso salió al porche con su bata floreada, observando la escena con curiosidad. Solo cuando Pierce empezó a amenazar con llamar a la policía, Berta abrió la ventana. Si llamas a la policía, les contaré cómo tú y tu amigo intentasteis escapar del restaurante sin pagar, dijo con calma. Creo que será una historia interesante para el rey Guillermo. Pierce se quedó callado, con el rostro contorsionado por la ira y la humillación. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa, le recordó Berta. Me pertenece a mí. Es de la tía Edna, ¿recuerdas? Tú insististe en que no la cediera a los dos. Demasiado papeleo. Era cierto. Cuando se casaron, Pierce no había visto el sentido de reotorgar oficialmente la casa. Eran familia. ¿Qué más daba a nombre de quien estuviera la propiedad? Ahora, esa negligencia le había salido por la culata. No puedes hacer eso, volvió a alzar la voz. Tengo cosas ahí, documentos. Tus cosas están en la maleta, respondió Berta. Recogeré los documentos y se los pasaré al abogado. Ahora, vete, por favor. Estás molestando a los vecinos. Cerró la ventana, corrió las cortinas y se sentó en la cama, escuchando. Unos minutos más tarde oyó el portazo del coche, el ruido del motor y el coche de Pierce alejándose de la casa. Solo entonces se permitió respirar. Aquello no había hecho más que empezar. A las 9 en punto, Berta llamó a su supervisor en el servicio de ambulancias y le dijo que se tomaba 2 semanas de permiso por motivos familiares. Erwin,
que la conocía como una empleada de confianza, no hizo preguntas innecesarias. La siguiente llamada fue a una abogada, Lynn Thorwald, una mujer de mediana edad con fama de especialista en derecho de familia dura pero justa. Concertaron una cita para el día siguiente. Tras terminar sus asuntos urgentes, Berta abrió su portátil y se sumergió en la investigación. Estudió la empresa de Pierce, su cartera de clientes, sus competidores, su situación financiera. Ya sabía mucho de esto, 6 años de matrimonio, al fin y al cabo, pero ahora miraba la información desde un ángulo diferente. No como una esposa comprensiva, sino como alguien que busca puntos débiles. Green Touch no era la única empresa de paisajismo de King William y alrededores. Su principal competidor era Garden Harmony, una empresa fundada por Leon Foster, un antiguo profesor de diseño paisajístico. Pierce siempre había hablado despectivamente de él, un académico, alejado de la realidad, demasiado caro para el cliente medio. Pero Berta recordaba cómo una vez, en una feria de la ciudad, León se acercó a su stand, preguntó a Pierce por sus métodos de trabajo con sincero interés y luego dejó su tarjeta de visita. Si alguna vez quieres cambiar tu entorno, siempre tengo un sitio para gente con talento. Berta encontró la tarjeta en un viejo joyero donde guardaba recuerdos. El teléfono seguía funcionando. Una agradable voz femenina contestó al segundo timbrazo, presentándose como la secretaria de Leon Foster. Berta dio su nombre y pidió verle. Para su sorpresa, León accedió a verla al día siguiente. Los 2 días siguientes transcurrieron como un torbellino de reuniones y negociaciones. Lynn Thorwald escuchó la historia de Berta, tomó notas en su cuaderno y a veces hizo preguntas aclaratorias. Al final de la reunión, solo dijo: «Vamos a hacer que se arrepienta de no haber sido sincero con usted desde el principio». Aquellas palabras provocaron un escalofrío en Berta. Ella no quería venganza, solo justicia. A veces, sin embargo, estos conceptos eran difíciles de distinguir. La reunión con Leon Foster fue aún más productiva. El alto hombre de pelo gris y sagaces ojos azules escuchó atentamente a Berta sin interrumpirla. «Así que usted es la mujer de Pierce Hollis», dijo pensativo cuando ella hubo terminado. «Interesante. Nunca había mencionado que su mujer tuviera una mente tan analítica». «No sabe mucho de mí», replicó Berta, «o prefirió no darse cuenta. Y tú quieres trabajar para mí». León se reclinó en su silla. «Pero usted no tiene experiencia en paisajismo». «Pero tengo experiencia trabajando con gente en situaciones de estrés», dijo Berta. «Sé escuchar, analizar las necesidades y tomar decisiones rápidas, y sé cómo funciona un negocio desde dentro. Aunque no sea el tuyo, es muy parecido». «Y también conoces la clientela de tu competidor», dijo León con astucia. «No voy a robar clientes», dijo Berta con firmeza. «No sería ético, pero sé lo que quiere la gente de esta ciudad, cuáles son sus presupuestos y prioridades». León la estudió unos instantes y luego asintió. «De acuerdo, señora Hollis. Le ofrezco 1 mes de prueba como administradora. Si lo hace bien, se quedará. Si no, nos separaremos, sin rencores». Así empezó Bertha Hollis un nuevo capítulo de su vida, a los 32 años, después de 6 de matrimonio, y con la firme intención de no volver a ser víctima de las circunstancias. Los primeros días en su nuevo trabajo fueron a la vez estimulantes y agotadores. Berta llegaba temprano y se iba tarde, absorbiendo información como una esponja, haciendo preguntas, sugiriendo ideas. León la observaba con creciente interés y aprobación. «Aprendes rápido», comentó al final de la primera semana. «Y tienes una buena intuición para tus clientes». «Gracias», respondió Berta. «Lo estoy intentando». «¿Sabe tu marido que trabajas para mí?» «Ex marido», corrigió ella. «Y no lo sabe. Todavía no». León asintió comprensivo y no volvió a sacar el tema. Pierce intentó varias veces ponerse en contacto con Berta.
Llamó, escribió mensajes, incluso fue a su casa, pero ella se mantuvo inflexible. Toda comunicación solo a través de abogados. Se enfadó, amenazó con demandar y trató de insistir con compasión, pero Berta hizo oídos sordos a sus manipulaciones. Algo en ella acabó por cerrarse aquella noche en la Almeja Azul, cuando él la humilló delante de su amante. Mientras tanto, empezaron a circular rumores por el pueblo. Berta no los difundió deliberadamente, pero tampoco los negó cuando le preguntaron por los motivos de la ruptura. Pierce encontró una mujer más adecuada a sus ambiciones, dijo con una leve sonrisa. Resultamos ser personas demasiado diferentes. En un pueblo pequeño donde todos se conocían, las noticias se difundían rápidamente. La gente simpatizaba con Berta, especialmente las mujeres. Muchas recordaban cómo Pierce la había cortejado, lo felices que habían sido en los primeros años de su matrimonio, cómo Berta le había apoyado cuando él estaba empezando su negocio. Una vez, en un supermercado, Maddie Johnston, la mujer de uno de los clientes de Pierce, se acercó a ella. «Berta, querida, siento mucho lo de tu separación. Es horrible, después de tantos años». «Gracias, Maddie», dijo Berta con sinceridad. «Es muy duro, pero la vida sigue». «¿Sabes?», Maddie bajó la voz. «Tom está pensando en renunciar a los servicios de Green Touch. Después del año pasado, cuando utilizaron abono de dudosa calidad para nuestro césped, y los constantes retrasos en la finalización del trabajo». «¿En serio?». Berta se hizo la sorprendida. «No lo sabía». «Ah, sí», asintió Maddie. «Tom era muy infeliz. Y sabes, ahora que sabemos lo que te hizo Pierce, bueno, Tom no cree que valga la pena tratar con un hombre que no puede mantener su palabra». Berta no contestó, pero interiormente notó que la reputación de Pierce empezaba a resentirse, y no solo por su vida personal. Parecía que la calidad del trabajo de Green Touch había decaído mucho últimamente. Tal vez estaba demasiado ocupado desarrollando su relación con Iris para supervisar adecuadamente el negocio. 3 semanas después de la ruptura, Berta recibió una llamada inesperada de un número desconocido. La voz en el auricular era femenina, nerviosa y vagamente familiar. «SRA, Hollis, soy Iris Nash. Tenemos que hablar». Berta sintió que se le aceleraba el pulso. «No creo que tengamos nada de qué hablar, señorita Nash». «Por favor». Iris sonaba desesperada. «Es importante. Es sobre Pierce y algunas cosas que he aprendido». La curiosidad venció al resentimiento. «De acuerdo. ¿Dónde quieres que nos veamos?». Acordaron encontrarse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos del centro como para evitar miradas indiscretas. Berta llegó primero, eligió una mesa en un rincón y pidió un té. Iris apareció 10 minutos después, impecablemente vestida como aquella noche en el restaurante, pero con una expresión tensa en el rostro y una sombra bajo los ojos que ni siquiera un cuidadoso maquillaje podía ocultar. «Gracias por recibirme», dijo Iris sentándose en la silla de enfrente. «Solo he venido por curiosidad», contestó Berta con sinceridad. «¿Y de qué querías hablar?». Iris entrelazó los dedos nerviosamente. «De Pierce, sobre el hecho de que no es exactamente el hombre que pretende ser». «¿En serio?». Berta no pudo contener el sarcasmo. «Menuda sorpresa». Iris suspiró. «Me lo merecía, pero escucha. Cuando empezamos a salir, Pierce me dijo que tú y él ya estabais prácticamente divorciados, que estabais separados, que solo era cuestión de tiempo y papeleo». «¿Y tú te lo creíste?». Berta enarcó una ceja. «Quería creerlo», admitió Iris. «Era tan convincente. Dijo que no podías tener hijos, que eras inestable emocionalmente, que solo lo retenías por miedo a la soledad». Cada palabra era como una bofetada, pero Berta mantuvo la compostura exterior. «¿Y decidiste salvarlo de una malvada esposa tirana? Parece una tontería, ¿verdad?». Iris sonrió amargamente. «Pero no te das cuenta de lo encantador que puede llegar a ser cuando quiere».
Oh, sí que me doy cuenta, replicó Berta. Viví con él 6 años. Hubo una pausa. Iris clavó los ojos en su taza como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. De todos modos, continuó al fin, después de aquella noche en el restaurante, después de que te fueras, todo cambió. Pierce estaba furioso. Tuvimos que llamar a un amigo suyo para que viniera a pagar la cuenta. Fue humillante. Me lo imagino, dijo Berta secamente. Pierce ha cambiado desde entonces. Iris levantó la vista. Irritable, desconfiado. Habla de ti todo el tiempo, de cómo le has arruinado la vida, de cómo manipulas a la opinión pública en su contra. Yo no hago nada de eso, objetó Berta. La gente saca sus propias conclusiones. Lo sé, asintió Iris. Empecé a darme cuenta de que gran parte de lo que decía de ti eran exageraciones, o simplemente mentiras. ¿Y qué te llevó exactamente a esta revelación?, preguntó Berta, que seguía sin entender el propósito de esta conversación. Iris respiró hondo. Encontré su teléfono. Se lo dejó desbloqueado cuando fue a ducharse. Sé que está mal, pero sospeché. ¿Y qué encontraste? Mensajes, dijo Iris en voz baja. Pierce estaba enviando mensajes a un amigo, Keith Lanner. Hablaban de mí y de ti. ¿Y? Pierce le dijo que yo era un tonto ingenuo que compró en sus perspectivas de negocio, que yo era útil para los contactos, pero demasiado tonta para darme cuenta cuando me estaban utilizando. A Iris le tembló la voz. Y sobre ti, escribió que eras más astuta de lo que pareces y que había subestimado tu capacidad para defenderte. Berta sintió una extraña satisfacción ante estas palabras. Así que Pierce empezaba a darse cuenta de que ella no era la víctima sin voluntad que él había creído que era. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó. No lo sé, admitió Iris. Me siento como una tonta. Arruiné tu matrimonio por culpa de un hombre que, como se ve, no me respeta ni a mí, ni a ti, ni a nadie más que a sí mismo. Tú no arruinaste mi matrimonio, dijo Berta con calma. Pierre se lo hizo mucho antes de que llegaras tú. Tú solo fuiste el catalizador. Iris la miró sorprendida. ¿No estás enfadada conmigo? Lo estaba, admitió Berta. Pero ahora solo quiero seguir adelante. Y quizá tú deberías pensar en hacer lo mismo. Ya he tomado una decisión, dijo Iris. Voy a dejarlo, y yo dejo el proyecto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Tengo una oferta de una empresa de San Luis, contestó Iris. Estoy pensando en aceptarla. Un nuevo comienzo. Berta asintió. Suena razonable. Una cosa más. Iris abrió el bolso y sacó un pendrive. Aquí están los registros financieros de Green Touch. Pierce no sabe que tengo una copia. Hay algunas discrepancias. Probablemente nada importante, pero pensé que debías saberlo. Berta miró el pendrive y luego a Iris. ¿Por qué me das esto? Considéralo una compensación, respondió Iris, por todos los problemas que te he causado. ¿Te das cuenta de que esto podría perjudicar seriamente a Pierce? Sí, asintió Iris. Pero después de lo que he leído, después de cómo habló de mí a ese amigo suyo, creo que se merece una pequeña lección. Berta cogió el pendrive, sopesándolo en la mano. Aún no sabía qué iba a hacer con esa información, pero no le vendría mal tenerla. Gracias, dijo, y buena suerte en San Luis. Cuando Iris se marchó, Berta permaneció sentada en el café durante largo rato, pensando en el extraño giro de los acontecimientos. No sintió ningún regodeo, solo fatiga y una ligera tristeza por el hecho de que 3 vidas se hubieran visto tan enredadas y enmarañadas. Esa misma tarde, revisó los documentos del pendrive. Iris tenía razón. Había discrepancias. Pierce había sobrevalorado los materiales. A veces utilizaba componentes más baratos de lo que había especificado en los presupuestos, y no siempre parecía pagar impuestos sobre la totalidad de los ingresos.
nada delictivo, pero suficiente para dañar seriamente su reputación si la información se hacía pública. Bertha pensó largo y tendido qué hacer con estos datos. La venganza no entraba en sus planes. Solo quería seguir adelante, no malgastar energía ajustando cuentas. Pero, por otro lado, los clientes de Pierce tenían derecho a saber que estaban siendo engañados. Al final, decidió ser selectiva, no hacer un escándalo público, sino hablar con algunos de los principales clientes de Green Touch, a los que conocía personalmente y que siempre la habían tratado bien. No iba a destruir el negocio de Pierce, solo a obligarle a cumplir las normas. El primero de la lista era Tom Johnston, el marido de Maddie. Bertha lo llamó y le pidió una reunión. Tom, que siempre la había respetado, aceptó sin dudarlo. Se reunieron en su despacho. Tom era abogado de derecho mercantil. «No quiero causar problemas», dijo Bertha, mostrándole los documentos, «pero creo que deberías saber lo que está pasando». Tom escudriñó los papeles, con el rostro cada vez más sombrío. «Esto es serio, Bertha. Si lo que está escrito aquí es cierto, no te estoy pidiendo que hagas nada», dijo. «Solo que tengas cuidado y quizá compartir esta información con alguien de confianza». Tom asintió comprensivo. «Me ocuparé de ello, y gracias por venir a verme». Durante la semana siguiente, Bertha se reunió con otros 3 clientes de Pierce, les mostró documentos y les pidió confidencialidad. No les instó a romper sus contratos, sino a exigir más transparencia. El efecto fue inmediato. A los pocos días, Bertha supo que varios grandes clientes habían exigido a Green Touch informes de costes detallados y una revisión completa de los presupuestos. Un cliente había cancelado todos los servicios de la empresa y se había ido a la competencia, no a Garden Harmony, sino a una tercera empresa de la ciudad, lo cual era importante para Bertha. No quería que sus acciones parecieran competencia desleal. Pierce parecía empezar a sospechar que ella estaba implicada en sus problemas. Le dejó un mensaje borracho en el contestador, lleno de acusaciones y amenazas. «Sé que eres tú quien pone a la gente en mi contra. ¿Crees que no lo sé? Te vas a arrepentir, Bertha». Ella no contestó. Se limitó a guardar el mensaje, por si acaso, y a seguir con su vida. Y la vida fue mejorando poco a poco. Su periodo de prueba en Garden Harmony estaba llegando a su fin, y León ya le había insinuado que no solo iba a mantenerla en la empresa, sino que además iba a ascenderla a directora de cuentas. «Tienes un verdadero talento para conectar con la gente», le dijo, «y un sentido asombroso de lo que realmente quieren, no de lo que creen que quieren». Bertha le dio las gracias, sintiendo un orgullo desacostumbrado. Antes, su autoestima había dependido mucho de la actitud de Pierce, de su aprobación o sus críticas. Ahora estaba aprendiendo a valorarse por sus propios logros. Una tarde, al volver del trabajo, Bertha vio un coche familiar aparcado frente a su casa. Iris estaba sentada en el porche, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «¿Qué le pasa?», preguntó Bertha, acercándose. «Se ha enterado», dijo Iris en voz baja. «Lo del pendrive, de que te di los documentos». «¿Cómo?». «Se lo dije yo misma», admitió Iris. Tuvimos una pelea. Me acusó de poner a sus clientes en su contra. No pude soportarlo más y le dije que no era yo, que eras tú, y que tenías pruebas de sus maquinaciones». «¿Y qué hizo?». Bertha sintió una punzada de ansiedad. Él, enfadado, muy. Iris se frotó la muñeca y Bertha notó una mancha oscura que parecía un moratón. «Me asusté y me fui. Quería advertirte, puede ser peligroso cuando está muy enfadado». Bertha asintió. «Gracias por la advertencia. Pero no te preocupes, puedo cuidarme sola. Y será mejor que te vayas como habías planeado, a San Luis o a donde quiera que fueras». «Sí». Iris se puso en pie. «Me voy mañana. Solo ten cuidado, ¿vale?». «Lo tendré», le aseguró Bertha. Cuando Iris se fue, Bertha entró en la casa y primero comprobó las cerraduras de puertas y ventanas.
Luego llamó a Yuna y le explicó brevemente la situación. «Quédate conmigo», sugirió inmediatamente su amiga. «Al menos unos días, hasta que se calme». «No», dijo Berta con firmeza. «No voy a esconderme en mi propia casa. Si Pierce aparece por aquí y me amenaza, llamaré a la policía». Pero Pierce no apareció esa noche ni al día siguiente. Fue como si hubiera desaparecido, ni llamadas ni mensajes. Una semana más tarde, Berta se enteró por unos conocidos de que Green Stroke tenía graves problemas. Varios clientes importantes habían roto sus contratos. Hacienda se había interesado por los estados financieros de la empresa y se rumoreaba que el propio Pierce había empezado a beber. Berta no sintió ni schadenfreude ni lástima, solo una extraña sensación de liberación. Pierce ya no tenía poder sobre su vida, sobre sus emociones. Ella avanzaba, mientras él parecía hundirse en una espiral de autodestrucción. 3 meses pasaron volando como un día. Berta Hollis miró su reflejo en el espejo y apenas pudo reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. Su cabello castaño oscuro, antes recogido en un práctico atillo, caía ahora en suaves ondas hasta sus hombros. El corte de pelo, realizado en la mejor peluquería de King William, había costado mucho dinero, pero el resultado lo merecía. Las lentillas sustituyeron a las gafas que llevaba desde hacía 5 años. El nuevo vestuario, ni una sola prenda de su vida anterior, realzaba la esbelta figura que siempre había ocultado cuidadosamente bajo jerseys y pantalones sin forma. Pero el principal cambio no estaba en su aspecto, estaba en sus ojos, la confianza, la fuerza silenciosa que surge cuando una persona se encuentra a sí misma y su lugar en el mundo. «Berta, hoy estás especialmente guapa», comentó Leon Foster cuando ella entró en la sala de conferencias de Garden Harmony. «¿Ha ido bien la reunión con los clientes de Greenwood?» «Más que bien», sonrió mientras le entregaba el contrato firmado. «Han optado por un paquete mejorado. Quieren un rediseño completo de los alrededores de la casa de campo para el verano». León silbó. «Gran trabajo. Es el mayor contrato del último trimestre. Te mereces una gratificación». «Gracias». Berta se sentó en el borde de la mesa. «Pero creo que deberíamos invertir parte de los beneficios en ampliar nuestra plantilla. Cada vez hay más pedidos, no damos abasto». León la miró atentamente. «Sabes, hace 3 meses viniste a pedirme trabajo como administradora, y hoy estás discutiendo la estrategia de desarrollo de la empresa. Eres una mujer increíble, Berta Hollis». «Por fin he encontrado mi lugar», respondió, y había más verdad en aquellas sencillas palabras que en todos los discursos altisonantes que había oído en su vida. Después del trabajo, Berta pasó por el salón de belleza, otro ritual de su nueva vida. Manicuras semanales, cuidado del cabello, algo que antes había considerado una pérdida de tiempo y dinero, pero que ahora veía como un acto de autocuidado. «¿Lo de siempre, señorita Hollis?», preguntó la maestra Rachel, una joven con mechones morados en el pelo. «Sí, gracias», asintió Berta, acomodándose en la silla. Mientras Rachel trabajaba en sus manos, Berta hojeó el periódico local. Allí, en la última página, entre los anuncios de quiebra, encontró lo que buscaba. La empresa Green Touch anuncia su cierre. Se aceptarán todas las reclamaciones hasta el día 15 del mes siguiente. Una pequeña nota, solo 3 líneas. El capítulo final de la historia del negocio que Pierce había pasado 6 años construyendo. Berta no sintió ni schadenfreude ni arrepentimiento, solo una ligera tristeza al pensar en cuánto esfuerzo, esperanzas y sueños se habían desperdiciado. ¿Malas noticias? Rachel se dio cuenta de su estado de ánimo. «No, solo recuerdos», respondió Berta y pasó la página. Aquella tarde, al llegar a casa, encontró un mensaje de Yuna en el contestador. «Berta, no te lo vas a creer. Hoy he visto a Pierce en el supermercado. Tiene un aspecto horrible, como si llevara una semana sin dormir. Y lo mejor es que estaba solo. Dicen que su novia rubia lo dejó y se fue de la ciudad. Llámame, te daré los detalles».
Bertha borró el mensaje, sin ganas de averiguar esos detalles. Desde su ruptura, había tenido cuidado de evitar cualquier cotilleo sobre Pierce, aunque no era fácil en una ciudad pequeña. Sabía que su negocio había atravesado tiempos difíciles. El artículo del periódico no había hecho más que confirmar lo que ya se decía en cada esquina. Sabía que había intentado salvar la empresa atrayendo a nuevos clientes con precios bajos, pero el daño a su reputación había sido demasiado grande. También había oído hablar de su relación con Iris, retazos aleatorios de conversaciones que habían llegado a sus oídos en la cafetería, en el salón, en la oficina. Se decía que Iris se había ido a St. Louis, que ella y Pierce habían tenido una fuerte discusión en el bar Horseshoe antes de marcharse, que ella le había acusado de engañarla y de ponerle los cuernos. También se decía que Pierce no tenía una amante, sino al menos 3. Iris era solo la más persistente. A Bertha no le afectaban estos rumores. Ella trazaba una línea clara entre su pasado y su presente, y Pierce permanecía al otro lado de esa línea. Pero el destino le deparaba otra cosa. Al día siguiente, cuando Bertha salía de la oficina de Garden Harmony, casi choca con él en la acera. «Bertha», dijo su nombre con sorpresa y cierta esperanza desesperada. «Te he estado buscando». Ella dio un paso atrás, creando distancia instintivamente. Pierce tenía muy mal aspecto. La cara demacrada, la barba desaliñada, los ojos enrojecidos. Su ropa, siempre tan pulcra, ahora le quedaba holgada, como si hubiera perdido mucho peso. «¿Por qué?», preguntó ella con calma. «Tenemos que hablar». Hizo un movimiento como si quisiera cogerle la mano, pero se detuvo al encontrarse con su mirada. «Por favor, Bertha, solo 5 minutos. Tengo una reunión dentro de 1 hora. Podemos hablar en el café de la esquina». Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Pierce pidió café, Bertha solo agua. Ella esperó a que él hablara, sin sentir la necesidad de ponérselo fácil. «Has cambiado», dijo al fin, estudiando su rostro. «Tienes buen aspecto». «Gracias», asintió ella. «¿De qué querías hablar?» Pierce suspiró. Quería disculparme por todo lo que pasó, por la forma en que actué contigo». «De acuerdo», respondió Bertha simplemente. «¿De acuerdo?», parecía confuso. «¿Ya está?». «¿Qué más quieres oír, Pierce?», enarcó una ceja. «¿Que te perdono? ¿Que todo está bien?». «Disculpas aceptadas, pero eso no cambia nada». «Ya me lo imaginaba», vaciló. «Esperaba que pudiéramos intentarlo de nuevo, darle otra oportunidad a nuestro matrimonio». Bertha no pudo contener una risita sorprendida. «¿Hablas en serio?». «Por supuesto», dio un paso al frente. «Bertha, he cometido un terrible error. Iris era una ilusión, una obsesión. Me utilizó y luego me abandonó cuando empezaron los problemas. Y ahora ha vuelto a mí», terminó Bertha por él. «Como refuerzo». «No, no he vuelto», objetó él. «Es que me di cuenta de lo que había perdido. Todo este tiempo te di por sentado. No aprecié lo que teníamos». «¿Y ahora lo haces?», preguntó ella. «Ahora que tu negocio se viene abajo, ahora que tu amante se ha ido, ahora que estás solo, ahora recuerdas de repente mis virtudes». Pierce bajó la cabeza. «Sé lo que parece, pero te juro que lo siento de verdad. Fui ciego, egoísta y cruel. Te merecías algo mejor». «Sí, lo merecía», asintió Bertha. «Y ahora lo entiendo. ¿Qué quieres decir?». «Mírame, Pierce», se enderezó. «Ya no soy la mujer a la que humillaste en el restaurante. Me he encontrado a mí misma, mi camino, mi dignidad. Tengo un buen trabajo, perspectivas, planes de futuro. Soy feliz, quizá por primera vez en años». «Y yo no encajo en esos planes», dijo con amargura. «No», dijo ella con sencillez. «No encajas». Pierce puso cara de haber recibido un puñetazo. Obviamente, había esperado una reacción diferente. Tal vez ira, tal vez lágrimas, tal vez incluso un atisbo de esperanza.
pero no este rechazo tranquilo y confiado. ¿Ni siquiera lo vas a intentar?, preguntó con desesperación en la voz. ¿Después de 6 años de matrimonio? No, Pierce. Bertha negó con la cabeza. Hay cosas que no tienen arreglo. Algunos puentes se queman para siempre. Lo que has hecho, la forma en que has hablado de mí, la forma en que me has tratado, no se puede olvidar. Puedo cambiar, insistió. Ya lo había hecho. Esos meses sin ti fueron un infierno. Han sido una liberación para mí, replicó Bertha. Y no quiero volver a la jaula por muy dorada que esté. Se sentaron en silencio hasta que la camarera les trajo el pedido. Pierce hizo girar su taza nerviosamente, sin tocar el café. He oído que trabajas para Leon Foster, dijo al fin. Sí, asintió Bertha, en Garden Harmony. Mi principal competidor. Pierce intentó sonreír, pero le salió torcida. Ironías del destino. Yo no lo llamaría ironía, dijo Bertha. Más bien un patrón. León es un buen hombre de negocios y un hombre decente. Valora a sus empleados y no engaña a sus clientes. A diferencia de mí, refunfuñó Pierce. ¿Es eso lo que ibas a decir? He dicho exactamente lo que quería decir, replicó Bertha con calma. No hace falta buscar significados ocultos. Pierce suspiró. ¿Sabes que voy a cerrar la empresa? Sí, vi el anuncio en el periódico. Ese es tu trabajo, ¿no? Había una pizca de amargura en su voz. Has estado poniendo a los clientes en mi contra, difundiendo rumores. No, Pierce. Bertha negó con la cabeza. Acabo de enseñarle a algunas personas los documentos que me dio Iris. Documentos que demostraban que estabas defraudando a tus clientes. Todo lo demás era el resultado de tus propias acciones. ¿Iris te dio documentos? Parecía aturdido. ¿Cuándo se los dio? ¿Acaso importa? Bertha se encogió de hombros. Lo que importa es que eran auténticos. Inflabas los precios, utilizabas materiales de calidad inferior, evadías impuestos. Es una práctica comercial habitual, se defendió Pierce. Todo el mundo lo hace. No todo el mundo, replicó Bertha. Y por eso Garden Harmony prospera y Green Touch cierra. Pierce se echó hacia atrás en la silla, mirándola con una expresión extraña, una mezcla de ira, admiración y miedo. Te subestimé, dijo al fin. Todo este tiempo pensé que eras sencilla, poco ambiciosa, y has resultado ser un tiburón. No, Pierce. Bertha le miró tranquilamente a los ojos. Resulté ser una persona que se respeta a sí misma y a los demás, que no se deja humillar más, que valora la honradez y la integridad. Si eso me convierte en un tiburón para ti, bueno, quizás sea tu percepción del mundo el problema. Miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una cita. Espera, la retuvo Pierce cuando empezó a levantarse. Hay algo más. Nuestra casa... Mi casa, le corrigió Bertha. Como ya hemos establecido, nunca estuvo registrada a nombre de ninguno de los dos. Sí, lo está, asintió él, pero mis cosas siguen allí, documentos personales, fotografías. ¿Puedo llevármelas? Claro, asintió ella. Llámame, acordaremos una hora. Lo empaquetaré todo con antelación para que no tengas que llegar tarde. Realmente has pensado en todo, dijo Pierce con amargura. Cada paso, cada palabra. No, sacudió Bertha con la cabeza. Solo estoy viviendo mi vida, Pierce. Una vida en la que ya no hay sitio para ti. Se levantó y puso el dinero del agua y el café sobre la mesa. Adiós. Bertha la miró, y había algo parecido a una súplica en sus ojos. ¿No hay nada que pueda deshacerse? Algunas cosas no, respondió ella. Pero puedes volver a empezar, encontrar un nuevo camino, un nuevo propósito, como hice yo. Con esas palabras, salió del café sintiendo los ojos de él clavados en ella, pero sin volverse. Afuera hacía un hermoso día de primavera, sol, una ligera brisa, árboles en flor a lo largo de la calle. Bertha inspiró profundamente, saboreando el momento. Se sentía ligera, como si se hubiera despojado del último peso del pasado.
Al anochecer, Yuna volvió a llamar. «Berta, no te lo vas a creer. Todo el mundo dice que os vio a Pierce y a ti en el café. ¿Es verdad? ¿Habéis vuelto a estar juntos?» «No», se rió Berta. «Solo hablamos». Quería disculparse y se ofreció a empezar de nuevo. «¿Qué le has dicho?» Yuna sonaba impaciente. «Lo que debía», dijo simplemente Berta, «que lo había superado». «Me alegro por ti». Yuna lo aprobó. «No se merece una segunda oportunidad, después de todo lo que ha hecho». «No se trata de si la merece o no», dijo Berta pensativa. «Es que ya no soy la mujer que estaba con él. No quiero volver a ser quien era». «Eso es filosófico», resopló Yuna. «Pero estoy de acuerdo. Por cierto, ¿qué te parece si cenamos el viernes? Te presentaré al hermano de mi colega. Es un arquitecto de San Luis, un tipo muy majo». «Yuna», sonrió Berta, «acabo de divorciarme de Pierce. No creo estar preparada para una nueva relación». «¿Quién habla de una relación?», objetó su amiga. «Solo una cena, una conversación y un poco de flirteo. Tienes que volver al mundo de los vivos, Berta». «Estoy en el mundo de los vivos», se rió Berta. «Pero está bien, la cena es la cena. Pero sin expectativas, ¿vale?» «Sin expectativas», le aseguró Yuna. «Solo buen vino y agradable compañía». Después de la conversación, Berta permaneció sentada en el porche de su casa durante largo rato, mirando el cielo estrellado. Sus pensamientos fluían con calma y mesura, sin la ansiedad y la tensión habituales que habían acompañado los últimos años de su matrimonio. El encuentro con Pierce no había despertado en ella ningún viejo sentimiento, ni amor, ni odio, ni siquiera arrepentimiento por lo que podría haber sido. Realmente había pasado esa página de su vida y estaba lista para escribir una nueva. Una semana después, al revisar el correo, Berta encontró un sobre sin remitente. Dentro había una breve nota de Pierce. «Me han ofrecido un trabajo en Portland. Me voy mañana. No volveré a molestarte. Sé feliz. P». Releyó la nota 2 veces, luego la dobló ordenadamente y la guardó en el cajón de su escritorio, no por sentimentalismo, sino simplemente para poner un punto final a su historia. Esa noche, Leon Foster la llevó a cenar, no como una cita, sino como una reunión de negocios para hablar de su ascenso a socia de la empresa. «Voy a ampliar el negocio», le dijo mientras cenaban en un elegante restaurante del centro de la ciudad. «Voy a abrir sucursales en ciudades vecinas, y necesito a alguien que comparta mis valores y mi visión». «Suena interesante», respondió Berta, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. «¿Y qué papel ves para mí?» «Socio», dijo León con sencillez. «No un simple empleado, sino copropietario. El 30% de la empresa, total libertad de acción dentro de la estrategia acordada, la oportunidad de desarrollar mis propios proyectos». Berta le miró sin ocultar su sorpresa. «¿Por qué yo? Solo nos conocemos desde hace unos meses. A veces unos meses bastan para ver cosas en una persona que otros no han notado durante años», sonrió León. «Eres inteligente, dedicado, honesto con clientes y colegas. Tienes una visión y el valor de hacerla realidad. Esas son exactamente las cualidades que valoro en un socio». Berta se lo pensó un momento. La oferta era inesperada y muy tentadora. Convertirse en socia de una empresa de éxito, tener la oportunidad de hacer realidad sus ideas, labrarse una carrera con la que ni siquiera había soñado hace un año. «Tengo que pensármelo», dice finalmente. «Es una gran decisión». «Claro que lo es», asintió León. «Tómate tu tiempo, pero quiero que sepas que la oferta sigue en pie siempre que decidas aceptarla». Después de cenar, León se ofreció a acompañarla a casa, pero Berta se negó. Quería caminar, pensar, poner en orden sus ideas. Caminó por las calles nocturnas de King William, pasando por casas y tiendas familiares, por donde antes había estado el Green Touch. Ahora habría una nueva cafetería. Casi sin sorprenderse, descubrió que sus pasos la llevaban al Blue Oyster,
el mismo restaurante donde Pierce la había humillado delante de Iris hacía unos meses. Bertha se detuvo, mirando las ventanas iluminadas, las siluetas de la gente en el interior, felices, despreocupadas, ocupadas con sus conversaciones y sus vidas. Aquella noche había salido de allí con el corazón roto, pero con la cabeza bien alta. Ahora era otra persona, más fuerte, más segura de sí misma, más libre. De repente quiso entrar, no para entregarse a recuerdos amargos, sino para borrarlos por completo y sustituirlos por otros nuevos. El Maitre, el mismo hombre alto de postura impecable, le sonrió. «Buenas noches, señorita. ¿Mesa para uno?» «Sí, por favor», asintió Bertha. «Si me permite, la del fondo de la sala, junto a la ventana, la misma mesa en la que se había sentado con Pierce e Iris». El maître la acompañó, le apartó una silla. «¿Desea tomar algo mientras estudia el menú?» «Una copa de su mejor champán», respondió Bertha. «Estoy de celebración». «¿Cuál es la ocasión si no es un secreto?», sonrió el Maitre. Bertha se lo pensó un momento y le devolvió la sonrisa. Una nueva vida. Cuando trajeron el champán, alzó su copa en un brindis silencioso, por ella misma, por su camino, por las lecciones que el destino le había enseñado, por la fuerza que había encontrado en sí misma, por la dignidad que había encontrado, por la mujer en la que se había convertido.